Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, la palabra de Dios dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acompáñame en una breve oración. Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de poder aprender y escuchar la predicación de tu palabra. Yo te pido que el día de hoy tú nos abras nuestro entendimiento y nos ayudes a aprender la lección tan importante que el apóstol Pablo nos da de cómo reconocer la predicación bíblica. Te pido que cada creyente el día de hoy aprenda lo que es la predicación bíblica. Y te pido, Señor, que cada predicador el día de hoy aprenda y quiera predicar de forma bíblica. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje el día de hoy es la predicación bíblica. Cada creyente debe reconocer, debe aprender a reconocer lo que es la predicación bíblica. El apóstol Pablo nos advierte de un tiempo en donde la gente no va a saber la diferencia entre la predicación bíblica y la enseñanza de los falsos maestros. Vivimos en un día en el que la gente no sabe lo que es la predicación bíblica. Vivimos en un tiempo en el que los predicadores no saben cómo predicar bíblicamente la palabra de Dios. Hay muchos predicadores que en lugar de ser predicadores quieren ser entretenedores. Hay algunos predicadores que no quieren ya ser predicadores, sino buenos oradores. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no estamos para entretener a la gente. Nosotros no estamos para hacer bonitos mensajes. Nosotros no estamos simplemente para animar a la gente. El predicador debe predicar la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en el que la gente no quiere escuchar predicación bíblica. Hay muchos creyentes y congregaciones el día de hoy que no quieren un predicador. Simplemente quieren ser entretenidos. Hay muchos el día de hoy que no quieren un predicador, quieren simplemente ser animados o motivados. La palabra de Dios nos enseña que la necesidad más grande del mundo el día de hoy es la predicación bíblica. Alguien dijo así una vez: la necesidad más urgente en la iglesia cristiana hoy en día es la verdadera predicación. Y como es la mayor y más urgente necesidad en la iglesia, es la gran necesidad en el mundo también. Tristemente, hoy en día no sabemos lo que es la predicación bíblica. Ahora, esto no debe de espantarnos. Es más, nosotros deberíamos de saber esto, porque note lo que segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice. La palabra de Dios dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Note lo que dice segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo nos recuerda que los tiempos peligrosos en los que vamos a vivir en los últimos días son tiempos donde la gente no va a saber la diferencia entre la predicación bíblica y las falsas enseñanzas. Es por eso que Pablo está animando al joven Timoteo a que él se mantenga firme en su ministerio, que es predicar bíblicamente. Los predicadores debemos aprender del apóstol Pablo lo que es la predicación bíblica.
Tristemente, el día de hoy muchos predicadores están aprendiendo de muchos libros de cómo predicar y se les olvida que la palabra de Dios es la que nos enseña cómo debemos predicar bíblicamente. Los creyentes también deben aprender a reconocer e identificar lo que estamos escuchando. Debo de aprender a identificar si lo que estoy escuchando es predicación bíblica o si lo que estoy escuchando es una falsa enseñanza. Es por eso que el día de hoy yo quiero predicarle acerca de la predicación bíblica. La pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿sabe usted lo que es una predicación bíblica? ¿Desea usted fácilmente poder identificar entre lo que es una predicación bíblica y lo que es una falsa enseñanza? Y la última pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿aprecia usted la predicación bíblica? ¿Aprecia usted a varones de Dios que de verdad predican bíblicamente? Vamos a ver unos minutos lo que es la predicación bíblica. Hoy quiero darle 3 características importantes de la predicación bíblica. Número 1, quiero que note el predicador bíblico. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña acerca de la predicación bíblica es el predicador bíblico. La predicación nunca puede ser separada del predicador. Si nosotros vamos a tener predicación bíblica, nosotros tenemos que tener predicadores bíblicos. Lo primero que se necesita para predicar bíblicamente es un hombre de Dios que entienda que debe predicar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nunca se puede separar al predicador de su predicación. Es por eso que Pablo primero comienza enseñándonos lo que es un predicador bíblico. Hay 3 recordatorios que cada predicador bíblico debe recordar. Lo primero que el predicador bíblico debe recordar es que tiene una responsabilidad con Dios. Note lo que dice nuestro versículo 1 una vez más: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le recuerda a cada predicador que él tiene una responsabilidad, no simplemente con la gente, pero tiene una responsabilidad con Dios y el Señor Jesucristo. El predicador bíblico tiene que entender que nuestra audiencia es una audiencia de uno. Es la audiencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros predicamos delante de Dios. El apóstol Pablo está en sus años altos ya en su vida. Y antes de pasar de la escena, él está recordando que pronto va a estar frente a frente con Dios y que le va a tener que dar cuentas de su ministerio. El predicador debe entender que tarde o temprano él se va a enfrentar delante de Dios y va a tener que darle cuenta de cada palabra que dijo desde el púlpito. El predicador debe recordar que predicamos delante de Dios. Nosotros estamos predicando delante de aquel que nos creó. Y no solamente estamos predicando delante de Dios, pero también estamos predicando delante del Señor Jesucristo. Predicamos enfrente de aquel que nos creó, pero predicamos también enfrente de aquel que nos salvó y nos llamó al ministerio. Y el predicador bíblico siempre recuerda que tiene la audiencia de Dios y el Señor Jesucristo. El predicador bíblico va a darle cuentas a Dios por su predicación. Dios vigila nuestros ministerios. Dios vigila nuestra predicación. Dios vigila lo que sale de nuestra boca cuando estamos en el púlpito. Y el predicador bíblico debe recordar que Dios nos va a llamar a cuentas por nuestra predicación. El predicador bíblico
tiene que recordar primeramente que él predica delante de Dios. Lo segundo que el predicador bíblico debe recordar es que él tiene una responsabilidad de fidelidad. No solamente tenemos una responsabilidad con Dios, pero tenemos una responsabilidad de fidelidad. Note lo que dice nuestro versículo 2 en 2 de Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El predicador tiene una responsabilidad de predicar la palabra de Dios todo el tiempo. A tiempo es cuando es cómodo, fuera de tiempo es cuando no es popular. Y el pastor, el predicador bíblico siempre predica la palabra de Dios. Aunque sea popular o aunque no sea popular, el predicador recuerda que tenemos una responsabilidad delante de Dios y yo debo predicar no lo que me gusta, no lo que es popular, pero lo que la palabra de Dios dice. Así dice el Señor, el predicador debe predicar. El predicador debe predicar lo que la gente necesita, no lo que la gente desea. Hay muchos pastores el día de hoy, hay muchos predicadores el día de hoy, que ellos simplemente quieren predicar lo que es popular. Quieren predicar lo que le agrada a la gente. Quieren predicar lo que le agrada a la cultura en la que viven. El predicador bíblico no hace eso. El predicador bíblico predica la verdad, fuera de tiempo y a tiempo, todo el día. Cada vez que predica, tiene una responsabilidad de fidelidad a Dios y a la palabra de Dios. El predicador es como un doctor, que cuando el paciente viene a él, no le da al paciente lo que él quiere, lo que él desea, lo que le sabe bien. No, el doctor tiene una responsabilidad de darle lo que el paciente necesita. Y muchas veces la medicina al principio, mire, no sabe bien. A veces duele un poco, a veces tiene que restringirle la forma en la que están viviendo esos días. Pero el doctor tiene la responsabilidad de, si él quiere ayudar a su paciente, darle lo que necesita, no lo que el paciente desea. Asimismo, el predicador tiene una responsabilidad de predicar, enseñar lo que la gente necesita, no lo que la gente desea. El predicador bíblico entonces tiene una responsabilidad delante de Dios, tiene una responsabilidad de fidelidad, y el predicador bíblico tiene una responsabilidad de predicar la palabra. Note el versículo 2 una vez más, que prediques, dice Pablo, la palabra. El predicador tiene la responsabilidad de predicar una cosa, y esa es la palabra de Dios. El predicador tiene la responsabilidad de abrir, escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras y predicar la palabra de Dios. Mire, hay muchos predicadores el día de hoy que no entienden eso. Se paran detrás del púlpito para predicar sus preferencias. Algunos se paran para predicar sus experiencias. Algunos les predican sus deseos. Algunos simplemente sacan otro libro y quieren dar un estudio de otro libro. Algunos quieren predicar su propia sabiduría y filosofía. Algunos están fascinados con la psicología. Algunos prefieren predicar historias interesantes o algunas ilustraciones que quebren el corazón. Pero Pablo le recuerda a Timoteo, si tú vas a predicar la palabra, si vas a ser un predicador bíblico, predica la palabra. El predicador tiene la responsabilidad de predicar la palabra. Note lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Nunca se puede crecer espiritualmente sin la comida espiritual. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo nos dice, mira, este libro, la palabra, es suficiente para el cristiano.
Es suficiente para salvación y también es suficiente para prepararlo enteramente para todas las buenas obras que Cristo tiene para nosotros. Mire, usted no necesita otro libro. Mire, usted no necesita psicología, usted no necesita experiencias, usted no necesita ilustraciones, aunque todo eso puede ayudar la predicación bíblica. Nunca debe sustituir la predicación de la palabra de Dios. Las escrituras, dice el apóstol Pablo, son suficientes. ¿Por qué? Porque las escrituras nos enseñan. Las escrituras nos revelan el carácter de Dios, nos revelan los mandamientos de Dios, nos revela la conducta que el cristiano debe de tener para agradar a Dios. La palabra de Dios nos enseña, no solamente nos enseña, pero dice Pablo, nos redarguye. Esto significa que refuta. Las escrituras nos enseñan, refutan, contradicen lo que es pecaminoso, lo que es mentira, condenan el pecado y nos ayudan a conocer lo que no le agrada a nuestro Dios. Dice Pablo, las escrituras son suficientes porque ellas nos enseñan, ellas nos redarguyen y ellas también nos corrigen. Esto nos ayuda a restaurar a el cristiano. Las escrituras nos enseñan no solamente lo que le agrada a Dios, no solamente lo que no le agrada a Dios, pero también nos enseña cómo corregir lo que está mal en nuestra vida. Muchas veces sabemos lo que es correcto y sabemos lo que es incorrecto, pero muchas veces el cristiano batalla en saber cómo corregir las faltas en nuestra vida. Bueno, la palabra de Dios no solamente le enseña lo que es correcto e incorrecto, pero la palabra de Dios también le ayuda a usted a saber cómo corregir lo que está mal en su vida. No solamente nos corrige, pero también nos instruye en justicia. Las escrituras nos regulan, nos disciplinan para que regresemos al camino correcto y nos enseñan cómo quedarnos en el camino correcto. La palabra de Dios, amigo, es suficiente. La predicación bíblica tiene, número uno, un predicador bíblico. El predicador bíblico tiene que recordar que tiene una responsabilidad con Dios. Tiene que recordar que tiene una responsabilidad de fidelidad y tiene que recordar que tiene una responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Las escrituras son suficientes. Es el único libro útil, es el único libro perfecto, es el único libro que no es de este mundo, que fue inspirado por Dios para ayudar a el cristiano. Es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos en justicia. La palabra de Dios es suficiente para decirnos lo que es correcto, es suficiente para decirnos lo que es no correcto, es suficiente para cambiarnos y ayudarnos a hacer lo que es lo correcto y es suficiente para mantenernos en lo que es correcto. Entonces, primeramente vimos el predicador bíblico. Número 2, quiero que usted note la predicación bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación bíblica revela la verdad. La predicación bíblica expone lo que la Biblia le dice a el oyente. La predicación bíblica es fácil de identificar porque la predicación bíblica está basada en la palabra de Dios nada más. Hay mucha gente que quiere basar sus mensajes en ilustraciones, quiere basar sus mensajes en un pensamiento, quiere poner de base en su mensaje la psicología. Esto simplemente no es predicación bíblica. La predicación bíblica, número 1, debe redarguir. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios, la predicación bíblica, nos redarguye. Esto nos ayuda a poder corregir los pensamientos que nosotros tenemos.
Todos nosotros tenemos pensamientos equivocados. Tenemos mis conceptos que hemos aprendido del mundo o que hemos aprendido del diablo y nos engañan en nuestra vida. Pero llega entonces la palabra de Dios a nosotros y nos muestra lo que es verdad y lo que es mentira. La palabra de Dios redarguye, corrige lo que nosotros creemos y pensamos. Hay muchos que creen falsa doctrina, ya sea porque se las enseñaron sus padres, ya sea porque la aprendieron del mundo, ya sea porque alguna falsa secta se las enseñó. Pero cuando nosotros escuchamos la predicación bíblica, cuando leemos la palabra de Dios, cuando está siendo predicada, entonces corrige la falsa doctrina que nosotros creemos. Esto nos ayuda entonces a saber y a poder identificar lo que es verdad y lo que es mentira. Es por eso que el apóstol Pedro nos enseña que es la palabra profética más segura, porque claramente podemos nosotros basar nuestra vida en este libro santo que es la palabra de Dios, y todo lo demás sacarlo de nuestra vida sabiendo que es mentira. La palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios nos corrige. No solamente la palabra de Dios debe redarguir, pero la palabra de Dios debe reprender. Esto nos enseña que la palabra de Dios nos debe convencer de lo que es verdad y lo que es mentira. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la predicación bíblica de la palabra de Dios, Dios ha decidido hablarnos a nosotros y convencernos de lo que es el pecado y conducirnos a el arrepentimiento. La palabra de Dios entonces nos ayuda a redarguirnos y a reprendernos. Mira, la Biblia te dice claramente cuando estás haciendo algo mal. La Biblia nos enseña exactamente lo que es pecado, y cada predicación bíblica debe confrontar el pecado del hombre. El hombre no puede mejorar si no sabe lo que él está lastimando. El hombre no puede dejar el pecado si no sabe lo que es pecado y lo que a Dios le agrada. Entonces la palabra de Dios viene para redarguirnos y para reprendernos cuando nosotros estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios reprende y la palabra de Dios también exhorta. Toda predicación bíblica exhorta al cristiano a hacer o actuar de la forma que agrada a nuestro Dios. Mire, la palabra de Dios no solamente se encarga de decirnos lo que es correcto, no solamente se encarga de decirnos lo que es incorrecto, pero mediante razones y ruegos nos desafía, nos anima a hacer lo correcto. Nos exhorta a vivir de la forma que a Dios le agrada. Toda predicación bíblica necesita redarguir, necesita reprender, necesita exhortar y también necesita ayudar. Hay algo que todos debemos recordar, especialmente los predicadores que deseamos predicar bíblicamente. El propósito de la predicación bíblica no es lastimar al creyente, no es humillar al creyente, pero es ayudar por medio de la predicación bíblica a el creyente a cambiar y a crecer espiritualmente. La predicación bíblica nos enseña la palabra de Dios que debe de ser con el espíritu correcto. Hay muchos predicadores el día de hoy que dejan que su carne los controle al momento que están en el púlpito. Y en lugar de ayudar a la gente, en lugar de animar a la gente, en lugar de decirles lo que es correcto y lo que es incorrecto y cómo arreglarlo en su vida, simplemente lastiman a la gente. El creyente es recordado por el apóstol Pablo que la predicación bíblica debe ayudar. Dice el apóstol Pablo que debe de tener dos cosas para poder ayudar. Debe de ser predicada con toda paciencia. Debemos de amar a la gente. Mire, muchas veces el predicador va a predicar la palabra de Dios y el creyente no cambia inmediatamente. Nosotros como predicadores quisiéramos que rápidamente la gente cambiara su forma de pensar y sus actos y siguiera a Cristo. Pero tristemente no es así. Por eso el apóstol Pablo nos dice, predica con paciencia.
el pastor, el predicador, debe tener paciencia para predicar la palabra de Dios y luego predicarla con amor. Y si el creyente todavía no la entiende o todavía no la obedece, entonces volver a predicar lo mismo para que ellos vean que es la palabra de Dios. En eso hay seguridad para el creyente. No debemos de buscar lastimarlos, no debemos de buscar humillarlos, no debemos de frustrarnos con la gente, no debemos de desanimarnos con la gente. Debemos, con paciencia, seguir predicando la palabra de Dios. El predicador debe seguir redarguyendo a la gente, debe seguir reprendiendo a la gente, debe seguir exhortando a la gente y debe seguir tratando de ayudar a la gente a crecer y a madurar espiritualmente. No solamente tiene que ser predicada con toda paciencia, pero debe ser predicada con doctrina. La predicación bíblica debe incluir doctrina. Note conmigo Marcos capítulo 1, versículo 22. La palabra de Dios dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe usted que la predicación del Señor Jesucristo era conocida por predicarse con doctrina? Mire, el pastor, el predicador debe de esforzarse para enseñar la palabra de Dios y enseñar doctrina a su gente para que ellos puedan crecer y madurar en su vida espiritual. Lo que va a ayudar a el cristiano, lo que va a ayudar a el oyente no son buenas ilustraciones. Lo que va a ayudar a el oyente no es una humillación, no es que le grite, es que usted predique con paciencia y que usted les enseñe la doctrina enseñada en la palabra de Dios. La palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Ahora, para poder enseñar se requiere conocimiento, se requiere estudio, se requiere preparación. Y el predicador que va a predicar bíblicamente debe prepararse, debe estudiar, debe de hacerlo con entusiasmo, una forma que una persona pueda escuchar el mensaje y lógicamente seguir el mensaje y que ese mensaje lo lleve a un punto en su vida de decisión donde ellos puedan cambiar y ser más como Cristo y menos como el mundo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. El apóstol Pablo dice, mira, es trabajo duro. Es trabajo enseñar y predicar, porque toma mucho trabajo el escribir un mensaje, el trabajar en un mensaje, el proponer un mensaje de tal forma que los oyentes lo puedan aprender y puedan salir y vivirlo en sus vidas cristianas. La palabra de Dios nos enseña que el predicador debe de ser apto para enseñar. Note lo que dice 1 de Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. La palabra de Dios nos dice que el predicador necesita aprender a enseñar. Necesita esforzarse en conocer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios y en entregar el mensaje bíblico de una forma en la que el oyente pueda aprender. La predicación de la palabra de Dios debe redarguir, debe reprender, debe exhortar y debe ayudar. Número 1, vimos el predicador bíblico. Número 2, vimos la predicación bíblica. Y por último, quiero que note la predicación antibíblica. ¿Me escuchó bien? Hay predicación que simplemente contradice lo que dice la palabra de Dios. Note conmigo 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. La palabra de Dios dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El predicador debe predicar bíblicamente, no antibíblicamente. Tristemente hay predicadores hoy en día que no predican bíblicamente. Es más, predican completamente opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Hay creyentes hoy en día que simplemente no saben identificar lo que es la predicación bíblica. No saben la diferencia entre la predicación bíblica y la predicación antibíblica. Es por eso que Pablo dice, mira, va a venir el tiempo en el que la gente que escucha la predicación no va a saber lo que es bíblico y lo que es antibíblico. Bueno, el tiempo en el que vivimos hoy en día es así. Simplemente hay mucha gente que no sufre la sana doctrina. No la quieren soportar. No la quieren apoyar. No la quieren escuchar. Hay muchos que prefieren ir a ser entretenidos. Hay muchos que dicen, es que suena muy bonito. Hay muchos que dicen, mira qué tremenda ilustración. Cuando el cristiano debería de preguntarse, ¿será que es predicación bíblica o no bíblica? ¿De dónde sacó lo que enseñó? ¿En qué está basado su argumento? ¿En qué está basada su predicación? Y si no está basada en la Biblia, esa es predicación antibíblica. Pablo dice, vendrá ese tiempo, ¿sabe? Hoy es ese tiempo. Hoy es el tiempo en el que los predicadores no quieren predicar la palabra. Hoy es el tiempo en el que los creyentes no saben la diferencia entre la predicación bíblica y la predicación antibíblica. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El día en el que vivimos, el día de hoy, estamos repletos de predicación antibíblica. ¿Por qué? Porque hay tantos creyentes, hay tantas personas que valoran más la predicación antibíblica que la predicación bíblica. Dice la Biblia que va a haber muchos maestros, habrá falsos maestros. Dice la palabra de Dios que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos maestros, mire, están conformados a su perversidad. Están conformados a enseñar falsa doctrina. Están conformados a enseñar psicología, fábulas. Han cambiado la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo. Tenemos que tener cuidado con estos falsos maestros. Porque el día de hoy, mire, predicar la palabra de Dios no es algo atractivo. No es algo que le traiga muchos likes. No es algo que le traiga mucho dinero al predicador, porque simplemente hay muchas personas que no valoran la predicación bíblica. Mire, nosotros como creyentes debemos de aprender a valorar la predicación bíblica. Debemos de aprender a apoyar la predicación bíblica. Debemos de aprender a levantar cuando un hombre de Dios está predicando la palabra de Dios de una forma bíblica. Y nosotros los creyentes, especialmente los pastores y predicadores, debemos de comenzar a enseñar a los predicadores de la nueva generación a que se conformen a las santas palabras de Dios. La Biblia es suficiente. La Biblia es lo que el predicador necesita. La Biblia es lo que nuestra generación necesita. Lo que nuestra gente necesita hoy es la predicación bíblica. Debemos de empezar a tratar de identificar qué es bíblico y qué no es bíblico. Mire, si es predicación antibíblica, no tiene lugar en la iglesia. No tiene lugar en el púlpito. Si es una predicación basada en historias, si es una predicación basada en experiencias, si es una predicación basada en la psicología, mire, no tiene que tener lugar en nuestras iglesias el día de hoy. La iglesia debe predicar la palabra de Dios. Va a haber muchos falsos maestros. ¿Sabe que los falsos maestros no tuvieran audiencia si no hubiera gente con comezón de oír? Tristemente, hay muchos falsos maestros hoy en día, porque hay muchos cristianos hoy en día que tienen comezón de oír. Les gusta ser animados en lugar de ser exhortados. Les gusta ser entretenidos en lugar de ser corregidos. Les gusta escuchar historias bonitas en lugar de escuchar historias bíblicas.
El cristiano debe apreciar a aquellos que predican la palabra de Dios y debe de aprender a rechazar a aquellos que simplemente no predican la palabra de Dios. Hay falsos maestros y estos falsos maestros enseñan falsa doctrina. Segunda de Timoteo 4:4 dice la palabra de Dios: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La predicación de los falsos maestros es muy peligrosa porque aparta a los creyentes de la sana doctrina y los lleva esclavos a la falsa doctrina. Es por eso que el cristiano rápidamente tiene que aprender a identificar lo que es la predicación bíblica y lo que es la predicación antibíblica. Note lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se imagina que un cristiano se vuelva de la sana doctrina a escuchar doctrina falsa, a escuchar doctrinas de demonios? Tristemente, Pablo dice, ¿sabes qué? Algunos van a apostatar de la fe. Simplemente no van a saber diferenciar entre la predicación bíblica y la predicación antibíblica. Simplemente no van a apoyar la predicación bíblica, van a apoyar la predicación antibíblica. Es triste cuando vemos a un creyente que no sabe distinguir la predicación bíblica. Pablo no solamente le llama falsa enseñanza, pero les llama doctrinas de demonios. Enseñanzas que vienen desde el mismo infierno a corromper nuestras iglesias bíblicas el día de hoy. Yo le invito a usted el día de hoy, aprenda a diferenciar entre lo que es la predicación bíblica y la predicación antibíblica. Recuerde, la predicación bíblica necesita un predicador bíblico. Un predicador que entienda que su audiencia no es la gente, pero su audiencia es Dios y el Señor Jesucristo. Un predicador bíblico que entienda que tiene una responsabilidad de predicar con fidelidad, a tiempo y fuera de tiempo, la santa palabra de Dios. Y un predicador que tiene la responsabilidad, entiende que tiene la responsabilidad de predicar un solo libro, la palabra de Dios. Aprendamos que la predicación bíblica debe redarguir, debe reprender, debe exhortar y debe ayudar a todo creyente a crecer y madurar espiritualmente. Muchas veces la predicación bíblica duele. Muchas veces la predicación bíblica nos disgusta porque es como la medicina para nuestro cuerpo. No es lo que deseamos muchas veces, pero siempre es lo que necesitamos. Y recuerde que sí hay tal cosa como la predicación antibíblica. La predicación antibíblica es predicada por falsos maestros que basan su predicación en otras cosas que no es la palabra de Dios. Y estos falsos maestros siempre traen falsa doctrina, doctrinas de demonios, doctrinas que lastiman a la gente. El cristiano debe aprender a identificarla, debe aprender a amar la predicación bíblica, debe aprender a apoyar la predicación bíblica, debe aprender a amar, escuchar las sanas palabras de Dios y rápidamente debe rechazar toda aquella predicación que va en contra de la palabra de Dios.